de los otros actores de justicia, como es el tema de la administración del sistema de justicia intercultural, aquello que administran nuestros hermanos de las rondas campesinas, o aquellas las que se abocan en el caso de la región de Puno, como son nuestros hermanos tenientes gobernadores, quienes pues han demostrado de que al final en los lugares donde hay ausencia del Estado, administran de mejor manera el sistema de justicia. ¿De qué manera está priorizando para poder fortalecer a este sector, que también involucra a los jueces de paz? Creemos que esto es un tema que tenemos que ir avanzando, señor ministro, y que sí debería estar considerado dentro de este grueso presupuestal que maneja el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para finalizar, ministro, en materia de justicia y males que tenemos en el país, tenemos un sinnúmero de problemas. Pero yo, de manera personal, considero de que las políticas que están vinculadas a frenar y a reducir la violencia contra las mujeres y contra los niños y adolescentes tiene que ser prioritario. En ese tema creo que hay que ir avanzando un poco en el tema del patrocinio de mujeres víctimas de violencia. Y esto tiene que estar mejor focalizado y tiene que tener una asignación presupuestal visible dentro del sector, señor ministro. Esas serían las interrogantes que le quería hacer al ministro, señor presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidente. Saludando al ministro y a quienes lo acompañan. Tengo básicamente dos interrogantes puntuales. La implementación del sistema de vigilancia electrónica personal, como él bien ha manifestado, ayudaría muchísimo a la realidad carcelaria en el Perú, que es realmente terrible. Sin embargo, no tenemos un dato preciso de cuándo se iniciaría este sistema. Usted ha dicho que es porque costaría 1.700 y tantos soles, me imagino, quisiera saber si son mensuales, anuales, etcétera, y que de igual manera el Estado estaría ahorrando muchísimo dinero con eso. Entonces habría que buscar la manera de poder, en un principio por lo menos, solventar estos gastos. Esta ley de los grilletes electrónicos se aprobó en el gobierno aprista, o sea, hace 2 gobiernos, y sin embargo, hasta el día de hoy no se ha podido implementar. Quisiera saber exactamente cuál es la razón y que nos dé una fecha aproximada, porque nos vienen diciendo desde hace muchísimos años, varios gobiernos y muchos exministros, que efectivamente esto se va a dar. Creo que es sumamente positivo, creo que es una herramienta que debemos de empezar a utilizar, no solamente por el bien de todos los presos en el Perú que están hacinados, sino también porque mientras una persona no tenga una sentencia firme, no debería estar presa. Y de igual manera, a no ser pues que sean peligrosos, que hayan querido fugarse y que esté demostrado, no solamente porque un fiscal o un juez hacen un pedido que muchas veces no tiene ningún sustento y luego pasan años en la cárcel y cuando les llega la sentencia son inocentes o tienen mucho menos pena de la que ya cumplieron. Entonces creo que el mayor trabajo que puede usted hacer, señor ministro, por los derechos humanos de los presos en el Perú y de los ciudadanos peruanos es justamente no permitir que hayan presos sin sentencia en las cárceles y poder efectivamente que estas personas puedan utilizar los grilletes electrónicos. Hagamos todo nuestro esfuerzo para ello. Creo que es fundamental para la seguridad en el Perú, para los derechos humanos y para todos los peruanos de buena fe. Y el otro tema, señor presidente, es que hay una ejecución del presupuesto del 2018, tiene un PIM de 235 millones y solo se ha ejecutado a la fecha 51 millones, solamente el 21%. Tenemos que en el presupuesto del 2018 una ejecución bastante baja, tomando en cuenta que estamos mucho más de mitad de año. Y sin embargo, y esto también es otra pregunta, usted tiene un presupuesto inicial de apertura del 2018 de 543.000 millones aproximadamente, y el de este año es menor en 22%, ¿no? Habiendo
tantas necesidades en el sector justicia, habiendo tanta problemática, quisiera saber cuál es la razón. ¿Le está sobrando plata? ¿Es por eso que no ejecuta más? ¿Cuál es la razón por la que, primero, solamente hay una ejecución tan baja y, segundo, porque hay una disminución en 22% del presupuesto en comparación del año pasado? Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro y a todos los que le acompañan. Presidente, sí, me gustaría que quizás el ministro nos pueda responder algunas interrogantes que voy a formular. Primero, en lo que concierne, por ejemplo, a los gastos que se muestra respecto, por ejemplo, aquí para el año 2018, de este año de presupuesto, se evidencia sobre servicios de publicidad. ¿Nos podría manifestar de qué manera se viene cumpliendo, pese a que existe una norma que las prohíbe? Sin embargo, vemos que ha habido un avance, o nos podría decir hasta qué fecha se habrían pagado. La publicidad dice más o menos son, si bien es cierto, el pie de apertura fue 332.000, 529.000, sin embargo, esto ha sido modificado a casi más de $500,000, y de lo cual ya habrían gastado casi el 60%. ¿Cuál fue el objetivo y cuál fue la publicidad que usó estos servicios el Ministerio de Justicia? De la misma manera, también encontramos nuevamente servicios de consultorías y similares desarrollados por personas jurídicas, que también es un avance de más de el 23%, que el monto es igual $500,000. Y lo que sí me preocupa, y me gustaría que nos pueda decir por qué se prefiere contratar los servicios de personas naturales en vez de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque el presupuesto que asignan para los servicios de consultorías a personas jurídicas es de 422.000. Sin embargo, asesorías a personas naturales es de 6.552.006 soles. Y a la fecha ya han avanzado casi 5 millones. Entonces, nos gustaría que nos pueda informar en qué consistieron esos servicios de consultorías a personas naturales, para qué servicio y la relación de las personas que habrían sido beneficiadas, en este caso de las asesorías para personas naturales. Ahora bien, también es importante, por ejemplo, en esta lucha contra la corrupción, que usted muy bien lo ha diseñado y han dicho también el mismo presidente, que no podemos aliarnos con los corruptos, y a los corruptos hay que derrotarlos, por supuesto que sí. Ante ello, nos gustaría que nos pueda explicar cuál es la defensa que hace el Estado peruano respecto a la demanda de Enagas y Odebrecht. Que nos pueda informar qué estas medidas estaría tomando el Ejecutivo en ese sentido. Asimismo, señor ministro, tengo que hacerle llegar ahora, a nombre de la región Huánuco, a quien represento, nuestra preocupación por el desinterés de gobiernos tras gobiernos, y actualmente también ahora por su ministerio. Oportunamente a la exministra Pérez se le ha hecho llegar las deficiencias y las preocupaciones naturales que tiene la región Huánuco en dos temas importantes. Por ejemplo, que está sobrepoblación de los presos, ¿no?, en el establecimiento penal de Potracancha, que la capacidad son de 1.074 internos. Sin embargo, actualmente están más de 3.148 internos. O sea, estamos duplicando, casi triplicando la sobrepoblación de los internos. Y lamento, señor ministro, que si comparamos con la sobrepoblación de la prioridad que ustedes han considerado
en la ejecución de obras para los establecimientos penales reflejan menos sobrepoblación en cuanto al penal de Huánuco, y Huánuco no se encuentra. Debo decir que lamento mucho porque ya Huánuco estaba considerado. Sin embargo, ahora nos gustaría que nos explique las razones y los motivos por qué no está siendo considerado y se ha dado prioridad a otros establecimientos penitenciarios. Quiero dejar constancia que no me opongo a ello también, sino yo creo que debería también darse la misma celeridad, la misma importancia a todos aquellos centros penitenciarios que ya están sobrepoblados. Si bien es cierto, como delincuentes, con todo lo que han infringido, merecen estar presos, pero si lo vamos a tener preso tampoco no significa que podamos atentar contra los derechos humanos que tienen ellos también a poder tener los espacios de acuerdo a cómo es la capacidad de los albergues. De la misma forma, por ejemplo, acá vemos, y aquí sería importante, que quizás podríamos de alguna manera trasladar a los presos, a los corruptos que tenemos en cárceles, también aquí en Lima, ¿por qué no llevarlos a Cerro de Pasco? Que ahí, por ejemplo, la capacidad es mayor y el número de población no es nada. Entonces ahí se está pagando personal y todo. Mira, el albergue dice de 1.224. ¿Y cuánto tienen? Solamente 581.000 presos. Entonces creo también sería importante que se podrían hacer estas medidas y trasladar, tendríamos espacio para 643 internos que podrían ir a purgar prisión a esas cárceles. Y asimismo también, señor ministro, por su intermedio, nos gustaría que nos expliquen las razones por las cuales que ya con insistencia se ha venido solicitando la creación de la zona registral de Huánuco. Huánuco es una población que ya vamos a llegar a 800.000 habitantes y la que tenemos nos es insuficiente y también estamos dependiendo de Junín. Hablamos de una descentralización, hablamos de políticas descentralistas, pero sin embargo seguimos todavía aún con estas trabas de no llegar realmente a que muchos de los servicios que presta el Estado pueda el usuario tener mayor acceso. Le comento, señor ministro, usted sabe que ahora en la política que tiene el gobierno, y me parece saludable, que para la inversión pública que se vaya a destinar para la ejecución de muchos colegios que vienen de 50, 60 años, pero ya deben de ser construidos. ¿Pero qué le piden? Que deben de tener un título de propiedad. ¿No es cierto? Si ese colegio que necesita ser construido no tiene registrado en los registros públicos, valga la redundancia, a nombre del Ministerio de Educación, por más emergencia, por más necesidad que tiene y por más presupuesto que estén destinados, no le transfieren siempre y cuando no se haya cumplido con este requisito. Y lamentablemente, por ejemplo, fueron uno de estos problemas que en Huánuco solamente hay un ingeniero, ¿no?, en los registros públicos para que pueda ir a hacer las verificaciones y las medidas exactas del metraje que puedan tener estas propiedades, y todo lo que va, cuando hay alguna observación, se trasladan hasta Junín. Usted se imagina, solamente para lograr que pueda ser inscrito esta propiedad que ya por mucho tiempo vienen usufructuando los colegios, dilatan mucho tiempo. Por ello nace y se requiere que la región Huánuco también nos consideren como ciudadanos, al igual que las demás regiones, y por ello le pido, señor ministro, que se crea la zona registral de Huánuco. Tenemos todos los requisitos, cumplimos con todas las necesidades que se puedan requerir, simplemente necesitamos la decisión y la voluntad política para que se pueda cumplir con este pedido de la población huanuqueña. Asimismo, también sí creo que dentro de las capacitaciones que se puedan seguir planteando para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, y me parece bien que esta excepción que se vaya a hacer, porque lo que hemos visto es que muchas veces la Defensoría Pública que depende del Ministerio de Justicia, muchas veces están asesorando, blindando esta asesoría jurídica
a corruptos, ¿no? A quienes que quizás deberían de asumirla con su propia plata, y mientras se ha dejado de atender a aquellas mujeres violentadas, y por eso creo que es correcto esa excepción, que se debe dar prioridad a estas personas que son vulnerables. ¿Y por qué digo esto? Porque sí hay que reconocer que estos profesionales conocen más incluso que los fiscales. Por eso en muchas de sus defensas saben, porque están preparados. Entonces hay que seguir capacitando para que la defensa pública pueda cumplir este rol en beneficio de aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos, y más aún es proteger a todas aquellas mujeres violentadas y también aquellos que han sido víctimas de violación sexual, y todos ellos puedan tener acceso, y no que se priorice los otros servicios a quienes más bien habrían robado al Estado peruano. De la misma manera también nos preocupa, y sería importante que nos pueda señalar respecto a la asignación de bienes a entidades del Estado. ¿Qué mecanismos, cuáles son, los procedimientos para que puedan tener acceso, no muchas instituciones del Estado, a poder acceder a estos bienes que ya han sido incautados, ¿no?, por la pérdida de dominio, que ahora va a ser más fácil posiblemente, y también respecto a los bienes muebles, por ejemplo? No estamos hablando de camionetas, maquinarias, que todos han sido incautadas. ¿Por qué no se les puede asignar a los municipios, por ejemplo, que puedan ser de centros poblados, ¿no?, que no cuentan con los recursos para una compra, pero sí pueden tener los recursos para darle mantenimiento a estos servicios? Entonces, nos gustaría que nos pueda decir cuál van a ser los mecanismos, y si se podría dar en orden de prelación, quizás aquellos municipios que no tienen recursos para la compra de una camioneta, para la compra de una maquinaria, o para la compra o alquiler de un inmueble, pero sí ellos podrían tener acceso para que puedan también cumplir este rol en bienestar de la sociedad. Bueno, sí, eso era también la otra intervención, pero ya mi colega Cecilia Chacón ha preguntado sobre los grilletes, ¿no? Creo eso también merecemos que nos deben dar una respuesta, ya que su propuesta llegar es ambiciosa, ¿no?, en ese sentido saludable, a 2.000, porque eso no solamente va a permitir que el Estado ahorre en la alimentación que le podamos brindar, sino también va a ayudar a que quizás las cárceles puedan tener más espacio para aquellos que purgan prisión por delitos graves, sino que aquellos que quizás han infringido el Código Penal, pero por ejemplo cuando vemos que puedan conducir en estado de ebriedad, ellos podrían muy bien ser beneficiados con estas salidas con los grilletes, y siendo así tendríamos también algunas otras medidas que podría ayudar a que podamos descongestionar y despoblar los penales que tenemos al interior de todo el país. También es importante que nos podría señalar aquí, dentro del avance del presupuesto, tenemos en adquisición de activos no financieros, han sido destinados más de 70 mil millones, de los cuales vemos que tienen un saldo, ¿no?, más de 51 millones, y solamente habrían ejecutado el 21%. ¿A qué se debe esa deficiencia, no, en cuanto al gasto de la ejecución del presupuesto? Si hay tantas necesidades, ¿por qué no se ejecuta este presupuesto que le han asignado? Porque si nosotros aplicamos el mismo criterio a los municipios y a los gobiernos regionales que no saben usar los recursos, le recortamos, entonces también sería que no hay una buena ejecución, ya no deberíamos asignarles más recursos a su ministerio, porque el recurso que tienen es más que suficiente. Eso nos daría esa lectura, pero para poder tomar una decisión, seguramente en la aprobación de sus pedidos y su propuesta, nos gustaría que nos pueda explicar a qué se debe el bajo nivel de ejecución del presupuesto del año 2018. Eso sería por el momento, para escuchar algunas respuestas del ministro.
Si ningún otro congresista hace el uso de la palabra, se cede el uso de la palabra al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para que responda a las preguntas de los señores congresistas. Gracias. Sí. El primero, sí. Señor. Introducción del congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo al ministro y a los colegas. Presidente, primero saludar la decisión política del sector del Ministerio de Justicia de haber incrementado de 1.062.000 a 4.248 para proteger a la mujer, que producto de estos últimos días que hemos visto la violencia contra la mujer, que han asesinado a las mujeres, que los han quemado, los han metido en gasolina, y el Estado no protegía. Creo que con estos esfuerzos que está haciendo el gobierno y principalmente el del sector de justicia, se le están dando recursos para realmente proteger, ayudar a la mujer que estaba desprotegida. Creo que es un buen gesto del sector. Por otro lado, ministro, quería preguntar cómo va el tema de el programa de cárceles productivas que el anterior ministro Salvador Heresi estaba impulsando en el interior del país, y cómo se está manejando hacia adelante. Congresista, eso ya el señor ministro expuso en su plan. Ese problema a veces de llegar tarde, no está presente a la hora de la exposición del señor ministro. Presidente, ligero, no voy a terminar, ¿no? Y por otro lado, era el tema de los bloqueos de los celulares en las cárceles. No sé qué tanto se ha avanzado en ese tema, también vienen desde anteriores ministros y no se ha culminado un programa tan importante, porque desde las cárceles salen las comunicaciones hacia afuera y a bandas criminales y afectan a la población. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra, señor ministro. Gracias. Justiniano. Son la segunda interrupción, de acuerdo al reglamento, son 2 interrupciones. Siga, señor Justiniano Paz. Gracias por su gentileza, señor presidente. Con el debido y respetuoso saludo a nuestro colega, hoy ministro, el colega Ceballos. Simplemente resulta que quiero hacerle una inquietud. Resulta que en el pliego del Ministerio de Justicia, un trabajador profesional percibe 4.000 soles por CAFAE, mientras que en el INPE solo 800 soles. Igualmente, un técnico en auxiliar en el Ministerio de Justicia percibe 3.500 soles de CAFAE y en el INPE 700 soles. Pregunto, ¿qué medida propone para resolver esta discriminación? Porque lo consideramos discriminación porque son del mismo ramo y del mismo ministerio. En las escalas del incentivo CAFAE, teniendo en cuenta que el proyecto del presupuesto 19 del Ejecutivo no asigna, doctor, presupuesto para continuar con el proceso de establecer una escala base o incentivos sobre el CAFAE. Es una pregunta y una inquietud de los trabajadores del INPE, que ven no una igualdad con los trabajadores de justicia, ya que los dos pertenecen al mismo ministerio. Preocupación, señor presidente, que la traslado por su intermedio al ministro. El señor ministro tiene el uso de la palabra. Gracias. Sí, voy a empezar por abordando un tema muy singular en el tema del INPE. Acaba el INPE de obtener un premio a buenas prácticas productivas, se le otorgó el lunes pasado, y justamente por las cárceles productivas. O sea, es exitoso. Yo he visitado cerca de 3 establecimientos penales de manera personal. Empecé por Lurigancho y uno de los últimos que he visitado ha sido Chayapalca, entre Tacna y Puno. Y miren, solamente una respuesta estadística. Históricamente, el mayor número de internos eran procesados. Por decirle, ¿no? 70% procesados y 30% sentenciados. Bueno, hoy día es a la inversa. El 70% sentenciados y el 30% procesados. Lo segundo, estadísticamente hablando, ¿no? Casi el 60% y algo más de los internos tienen algo que hacer. Bien los talleres o las cárceles productivas, bien en los EVAs o bien en los centros. Algo tienen que hacer. Hay una fuerte demanda para entrar a los talleres productivos, como una fuerte demanda para capacitarse. Y le comento, ¿no? Hay gratas experiencias porque muchas empresas privadas están entrando a los penales.
y les están pagando a los internos el sueldo mínimo vital, 920 soles. Obviamente de ahí pagan una tarifa, si no me recuerdo, de 45 soles a favor del INPE. Es una contraparte. Pero también, o sea, de lo bueno también tiene deficiencias en el proceso. Irónicamente, ¿no? El Lurigancho tiene algo de 10.200 internos. Y si uno es una taza de cuáquer y 3 panes, por decirles, ¿no? O sea, son todos los días algo de 30.000 panes. Tiene panadería, pero no puede abastecerle al penal. Ironías. Tiene buenos talleres en Puno, ahí está el señor Pacori, en Arequipa, en Lurigancho, de manufactura, de zapatos. Pero provee al Estado, a la policía, al ejército, el vestido de los propios agentes INPE. No puede, por el tema del RUC, la formalización. Entonces, estamos inmersos en ese proceso. Hemos establecido un convenio con el Ministerio de Producción justamente para regularizarlos. Y es más, hay muy buenos productos de muy buena calidad y irónicamente en Arequipa me encontré con una sorpresa, ¿no? Un ex interno es empresario y vuelve a penal. Y tiene la especialidad de las cajas chinas, don Justiniano. O sea, el interno ahora es empresario y le da trabajo a sus ex colegas internos. Y tiene una fuerte demanda. O sea, mire cómo se ha revolucionado el ciclo. Tenemos una errónea percepción de los penales. Y el penal que visito, y háganlo ustedes, los invito, ¿cuál es la queja principal? Casi recurrente en todos los penales, los beneficios penitenciarios. Porque hemos sido bastante agresivos. En un número importante de tipos penales no les permitimos ningún tipo de beneficio. O sea, tienen que cumplir el 100% de la penalidad. Es que la sociedad reacciona, ¿correcto? Pero también el interno reacciona y se rehabilita. Y cuando quiere salir, no puede. Yo les comento, una señora por homicidio, ¿no? 15 años, ha cumplido 14, tiene 65 años, no puede salir. No puede salir. Entonces, ¿le ayuda o no le ayuda el hecho de cumplir el 100% de la pena? Entonces, hay varios escenarios, pero hay pasos importantes que se vienen dando, especialmente en las llamadas cárceles productivas. Y los SEBAS y los CEPROS es increíble lo que se viene haciendo. Lo segundo, en el tema de la capacidad de los penales. Tenemos 68 establecimientos penales en todo el Perú, 68. Tenemos 89.200 internos en estos momentos. ¿Pero cuál es nuestra capacidad? 39.000. O sea, hay un déficit de 50.000 internos. De 50.000 internos. Y acá viene algo más grave. Todos los años ingresan 18.000 nuevos internos, pero salen 15.000. O sea, todos los años hay un incremento de 3.000 internos más. Y en paralelo estamos construyendo penales. Por ejemplo, el de Arequipa, don Justiniano. El de Arequipa más o menos va a llegar a los 4.000. Pero apenas va a coberturar un año. Y los demás. Entonces, siempre estamos yendo contra la corriente y con déficit. No alcanzamos. Por eso lo complementamos con políticas penitenciarias. Y aquí entra el segundo tema en el caso del INPE, ¿no? Estamos trabajando, yo me reuní hace un mes atrás con el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, para el tema de la despenalización. El peligro común, lo que decía la congresista Beteta, ¿no? El caso de conductores en estado de ebriedad, hay distintos grados, pero se puede flexibilizar, y especialmente en el tema de labores comunales, perfectamente podría encajar. Algo que es una propuesta de distintos jueces del país, el tema de las omisiones alimentarias, también es una posibilidad que pueda revisarse. Ya les he dicho antes también el tema de los beneficios penitenciarios, que estamos ya revisándolos. No puede ser tan cerrado, ni pena tasada. Creo que esos tiempos ya hemos superado, se está trabajando esos temas, ¿no? Ahora, entrando a lo que es infraestructura, son cerca de una docena de establecimientos en los cuales estamos acudiendo a su ampliación. Ampliación, ¿correcto? Hay alguna reacción en algunos lugares. Y yo les comento irónicamente, y acá está el congresista Pacori, que no me va a dejar mentir, en Puno. Viene un vecino y me dice, porque salimos a la vía a conversar con él, y el vecino me dice, es increíble, ya el penal está en la esquina de mi casa. Y tiene razón. Sí, pues está en la esquina de su casa. Pero primero estuvo el penal ahí y luego se pobló. Porque aquí están los congresistas de Puno, no me voy a dejar mentir. Inicialmente estaba bastante distante. Ahora está poblado. Y ese es el problema que tenemos en todo el Perú, con los penales. Ese es el problema. Entonces, tenemos problemas de índole presupuestal que no nos permite mejorar la infraestructura y por eso no estamos creando nuevos penales, sino en los mismos espacios físicos de los penales estamos ampliando. Y aún así hay algún nivel de contrastes. Y lo otro, para evitar contrastes, lo que se está haciendo es de que sean internos de la zona o de las regiones.
Dicen, me trae internos de Lima, se queja en Cajamarca o en Puno. Entonces, hemos dispuesto al jefe del INPE de que sea gente de la zona. Cuando me dicen, ¿por qué no llevan a Chayapalca? No sé qué congresista me lo dijo. Perdón, a Cochamarca, ¿no? En Cerro de Pasco. Es que es gradual, este es un penal de alta peligrosidad. Y en el caso de los otros penales son régimen ordinario. Entonces tenemos que diferenciar los penales. ¿Ya? Y en Cochamarca estamos trabajando un proyecto para ampliarlo, porque ahí no tenemos ningún problema con los vecinos. Es más, los vecinos salieron ganando, porque son proveedores del penal hoy en día. O sea, imagínense, no solamente la atención a los internos, sino dispendio para los agentes penitenciarios, dispendio para la familia de los agentes penitenciarios, dispendio para los visitantes. O sea, sin querer genera cierta dinámica económica. Entonces, eso ayuda. Y estamos trabajando también en el tema de las